Hola a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera temporada de Autónomas. Mi nombre es Loreto Vallecar y soy la periodista del proyecto de innovación en educación superior en género, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. A través de estas entrevistas podrán conocer mejor a nuestras investigadoras, quiénes son y en qué proyectos e investigaciones están trabajando actualmente en la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Autónomas. En esta oportunidad contamos con Gina Inostroza Retamal, quien es doctora en Historia y magíster en Historia, docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenida, Gina. Gracias por invitarme. Bienvenidos a todos los que escuchan y las que escuchan. ¿Estás preparada para la entrevista? Estoy muy preparada. Qué bueno escucharte. Sus líneas de investigación se vinculan a la historia, ciencias sociales, metodología de la investigación, género, derechos humanos, memoria e interculturalidad. Ahí son varios temas que vamos a abordar también en tus proyectos de investigación que realizas. Vamos a partir con las preguntas random de la jornada. A ver. La primera pregunta es si se pudiera viajar hacia el pasado o al futuro. ¿Hacia dónde quisieras viajar? Al pasado. Vengo de la historia, esa es mi área y realmente me siento identificada con ciertos siglos, espacios, y a través de los viajes he podido sentirme más cómoda en uno u otro. Entonces más se ratifica que es lo que decidí fue una buena elección. Si pudieras conversar con un personaje del pasado y traerlo a la vida y conversar con él. Hay muchas y obviamente yo soy feminista, entonces con mujeres. Pero fíjate que ahora se me viene a la idea Flora Tristán, que fue una mujer múltiple, de ascendencia francesa, pero también tenía ligazón con el mundo latinoamericano, vino a parar a Perú en el siglo XIX, estuvo con el movimiento obrero, escribió una obra clásica que no muchos conocen, Los viajes de una paria. Se consideró a ella misma una paria porque no tenía identidad propia, era dos mundos y además en un mundo masculino. ¿Y específicamente alguna pregunta que quisieras realizarle? ¿Cómo se las arregló para hacer tantas actividades? Y además viajar sola, una mujer, toda esa peripecia, que un poco también lo hizo Inés Suárez, que todos le dicen de Suárez, ella es Inés Suárez, ¿no? Eso se le agregó, que también llegó acá a Chile y se considera como la amante de Valdivia, pero al final ella llegó sola, como costurera, estaba casada, se vino acá, pero lo que queda en la historia es siempre el relato, digamos, estereotipado. Entonces son mujeres que se saltan los periodos. Y ya para cerrar esta sección, es si tienes alguna opinión controversial o que sea impopular. Uy, son muchas. Hay más de una. Sí, porque igual yo empecé a trabajar historia de las mujeres cuando consideran que eso no era historia. Entonces, por ejemplo, los temas que tienen que ver con los valores, que de repente entran en las contradicciones, las discusiones sobre el aborto, cómo está en Chile. Creo que son temas que siempre se los puede ver desde la ética, del derecho, desde la historia, y no solamente enraizarlo en lo que es la ética de un grupo, y eso tiene que ver mucho con los temas, yo lo instalo en discusiones, que no es solamente lo que yo piense para mí, sino que también escuchar a los demás y las demás, porque estamos en democracia. Entonces uno puede no estar de acuerdo, pero debe escuchar, y cuando también son leyes, se ha llegado a un consenso de alguna manera que eso debe respetarse. La doctora Inostroza cuenta con publicaciones, capítulos de libros, artículos científicos en las áreas de historia de mujeres y género, historia política y feminismo, historia reciente, género y feminismos. Además, ha participado como coinvestigadora y profesional técnico en proyectos de investigación financiados por ANIT, Fondart y fondos internos de universidades. La primera pregunta, Gina, es ¿cuál es el enfoque principal de tus investigaciones en relación a la historia reciente y la historia en general? Aquí hay una trayectoria, también uno no es, digamos, estática. Yo partí
ya cuando estudié historia con tesis de grado, cuando se hablaba historia, a los comienzos de los 90, historia y mujeres. Eso después derivó que no bastaba hablar solamente de las mujeres, aunque tu sujeto de estudio fuera la mujer, pero siempre en relación a, y aparece el concepto de género. Y para problematizar más esto vienen también mi acercamiento a las teorías feministas. Entonces, plantearlo ya desde teóricamente porque estas mujeres mismas, Flora Tristán, vivió en ese mundo y porque yo digo que era un mundo masculinizado. Entonces entramos a esa concepción. Entonces fui avanzando y hoy día también me planteo desde el feminismo con relación, ahora, ¿qué se entiende por historia reciente para todo el mundo? No es la historia de hace 5 años. Se habla de una generación o dos en que esas generaciones incluso pueden estar vivas. Entonces, para Chile, hablar de los años, en el caso, por ejemplo, de hace 40 años, es historia reciente. Por tanto, hay personas que están vivas y uno podría entrevistarlas. Entonces, esa área es la que yo me he dedicado últimamente en mi tesis doctoral y en lo que estoy haciendo como proyectos que espero ganar y otros que están ahí andando. Entonces, vinculado siempre con feminismo y por el cual área que uno siempre en historia es sumamente cada vez más parcelado, es la historia política, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con la ciudadanía, con la democracia, con las militancias, con un mundo que comúnmente son temáticas que tienen que ver con filosofía política y que es bastante masculinizado al momento de analizarlo desde los autores. Para ti, específicamente, ¿por qué es relevante el análisis del espacio de la intelectualidad durante el periodo de transición a la democracia y la primera década de la postdictadura? Mi tesis doctoral tuvo que ver con trayectorias de mujeres militantes, desde los 60 en adelante, de izquierda, tanto en Concepción como Santiago, y eso me abrió un mundo, porque trabajé con historia oral, trabajé con prensa, con archivo, viendo cómo mujeres estaban en este mundo que era bastante masculinizado y con proyectos de vida, pero también con proyectos utópicos. Entonces, para ir avanzando, me enlazo con el tema de la transición. Incluso toda la discusión cómo se considera la transición democrática en Chile. Es desde 1988, cuando empieza el proceso de vuelta a la democracia, pero el término no está claro. Ya eso es problemático, pero yo además estoy interesada en un área que tiene que ver con el feminismo, que es qué pasó en el tiempo de la dictadura y también en transición, que las universidades están de capa caída y donde se construía el conocimiento, lo que es lo intelectual, el campo intelectual, no estaba centrado máximamente en la universidad, sino que en centros académicos y en lo que se llamaron los organismos no gubernamentales, las ONG. Entonces, ahí se centraron muchos de los que trabajaban en la universidad y fueron expulsadas. Entonces, el conocimiento en las diferentes áreas se hicieron fuera. Y cuando vuelve este proceso complejo, pactado, negociado de la vuelta a la democracia es, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde se siguió construyendo conocimiento? Volvieron las universidades todas a tomar este rol. Ahora mismo que estamos en un encuentro de investigadoras, si la investigación solo se hacía, y fue un momento bastante interesante porque estaban estas instituciones que eran de la sociedad civil, no eran desde el Estado. Y más bien a mí me interesa específicamente organismos que eran organizados por mujeres, y donde se mezclaba, tú trabajabas, en esto que no era la universidad, en estos centros, pero además generabas conocimiento y además eras militante de una causa. En este caso, los derechos de las mujeres, el feminismo. Claro. Entonces, hay varias variantes y eso me interesa porque también el concepto intelectual en América Latina, en Chile, no se ha utilizado tanto en el estudio de la historia, sino en otras áreas. Entonces, ahí hay un desafío para mí. Y en esa época en concreto, así a rasgos generales, ¿cómo percibes la circulación de las ideas de los feminismos? Es bien interesante ese enfoque que se lo debo a una profesora que me co-guió, profesora griega, francesa, que me entró a esto de que uno decía, bueno, las ideas, cualquiera que estemos hablando acá, no vienen de mí, no son originarias de mí, ni siquiera de Chile. Nosotros hemos traído todo desde Occidente, pero lo importante de dónde se origina, más allá de decir el autor, que yo lo leí en un libro, sino también que hay una orientación que así sea esa circulación.
Y eso es un enfoque a hablar de que las ideas circulan, pero nunca se va a saber, puedes saber tú del origen, pero recepcionarla, cómo la recepcionaron acá en Chile, quiénes leyeron esos libros, cualquiera sea, cómo lo entendieron. Entonces, todo ese proceso me interesa, sobre todo por el tema del feminismo, porque el feminismo, y para qué decirlo, el género, son cosas construidas desde fuera, desde Europa, Estados Unidos, y llegan acá y comienzan a ser difundidos. Entonces el tema es dónde fueron difundidos y qué tipo, porque cuando hablamos de feminismo, yo siempre tengo que aclarar que son feminismos, no hay uno solo. En cambio, en género es un concepto, una herramienta analítica para analizar una realidad. En cambio, los feminismos son teorías. Entonces, saber el origen y cómo decantaron acá y qué personas lo tomaron y cómo lo aplicaron. Claro. Y en eso puedo yo ver en las ONG o en estos organismos de qué lecturas se tenían, pero después cómo la comprendieron para aplicarla. En, decirte, por ejemplo, educación popular, en talleres con mujeres, en intervención psicológica y social para el tema de la violencia, en levantar una marcha